Vamos a hablar de una enfermedad muy frecuente como es la osteoartritis, llamada antiguamente artrosis. La osteoartritis, llamada también artrosis, es una artropatía degenerativa que causa lesión bioquímica y biomecánica del cartílago y también del hueso subcondral. En realidad afecta a toda la articulación, comenzando por el cartílago y por el hueso subcondral y termina en los ligamentos, en la cápsula, la membrana sinovial, los músculos periarticulares. En la imagen podemos ver la típica imagen de los nódulos de Everdeen, que es el engrosamiento de las interfalángicas distales, que está traduciendo una lesión de la osteoartritis, y en el dedo anular de la mano vemos el engrosamiento de la interfalángica proximal, típica imagen del nódulo de Bouchard. La osteoartritis es una enfermedad de progresión lenta en la que se afecta comúnmente los dedos, pero también puede afectar a la columna vertebral, columna cervical, dorsal, lumbar, también a las articulaciones que soportan peso como caderas, rodillas. De hecho, puede afectar también a otras articulaciones más raras como las sacroiliacas, también las acromioclaviculares. La osteoartritis comienza alrededor de los 30 años y se manifiesta en forma progresiva conforme avanza la edad. En mayores de 65 años se ha encontrado la enfermedad en el 60% de los varones y en el 70% de las mujeres. Entre los factores relacionados con la enfermedad se tienen la obesidad y los factores nutricionales. Se ha encontrado que la osteoartritis actualmente es considerada una enfermedad metabólica. Las personas que tienen osteoartritis suelen tener obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico y resistencia a la insulina. También está relacionada con comorbilidades que suelen estar relacionadas con estos factores, como ser los accidentes cerebrovasculares o los accidentes cardiovasculares. La actividad física deportiva y la actividad laboral pueden causar microtraumas continuos que lleven al deterioro de la articulación y al desarrollo de la osteoartritis. La menopausia, por las alteraciones hormonales y también el cuadro metabólico secundario, puede ocasionar una osteoartritis. Enfermedades sistémicas como la diabetes y otras enfermedades metabólicas pueden también favorecer la aparición de la osteoartritis. Factores de riesgo locales como los traumas o algún accidente que puede haber ocurrido en una articulación o alguna malformación congénita pueden conducir a alteraciones en la alineación de la articulación, pérdida de trozos de cartílago, deterioro de algún cartílago del menisco, alteraciones tendinosas, ligamentarias, que a la larga pueden ocasionar también una osteoartritis. En esta diapositiva podemos ver la comparación de una articulación normal, en este caso una rodilla, con una parte de la articulación que está demostrando la enfermedad. Se puede ver que hay una hipertrofia sinovial, a pesar de que no pareciera inflamatoria la enfermedad, con daño en los meniscos y en los cartílagos, ¿no? Con abrasión del cartílago y remodelación del hueso subcondral y esclerosis. La presencia de los osteofitos, que no son más que excrescencias óseas que crecen a consecuencia de la inflamación. En las imágenes de la derecha podemos ver la artroscopía y se compara a la imagen normal, donde el cartílago es muy brillante, blanquecino y muy liso, y en cambio cuando se trata de una osteoartritis este cartílago se ve deslustrado, se ve quebradizo, se ve muy frágil. En las características clínicas podemos decir que el dolor articular puede ser de intensidad variable, a veces es muy leve y otras veces el dolor puede llegar a ser insoportable dependiendo de los pacientes. Puede acompañarse de rigidez articular cuando la osteoartritis está en las manos, pero esta suele durar minutos y generalmente se presenta en la mañana temprano y cede con los movimientos de la mano.
Puede haber limitación en la función, sobre todo si ya hay bastante pérdida del espacio articular, la presencia de osteofitos, y a veces pueden acompañarse de cuerpos extraños en la articulación. La crepitación en las articulaciones es muy común y se presenta cuando ya hay irregularidades en los cartílagos. El aumento del volumen óseo, secundario a la inflamación de las estructuras periarticulares, pero también del crecimiento óseo que se presenta en la enfermedad. Derrame articular ocasional. La enfermedad, de hecho, se llama ahora osteoartritis porque se piensa que existe un cierto grado de inflamación, aunque sea leve, y que muchas veces puede ser causante de un acúmulo de líquido sinovial, de derrame sinovial, aunque esta es ocasionalmente y no suele ser muy grave. La inflamación local sin repercusión sistémica es una de las características. En este caso, en la osteoartritis no se encuentran alteraciones de afección en el cuerpo, como por ejemplo elevación de la eritrosedimentación o elevación de la proteína C reactiva o otros hallazgos laboratoriales que podrían hablar de una enfermedad de repercusión sistémica. Suele haber una afección local de las articulaciones, pero normalmente esta no trae alteraciones en cuanto a signos inflamatorios. En esta imagen podemos ver cómo la osteoartritis afecta a ciertas articulaciones, especialmente habíamos visto en articulaciones periféricas grandes, tenemos hombros, caderas, rodillas, en columna cervical, especialmente columna lumbar. También se encuentran hallazgos de osteoartritis en la columna dorsal. En las manos suele afectar a las interfalángicas distales, interfalángicas proximales y en las primeras metacarpofalángicas. En los pies suelen ser las primeras metatarsofalángicas. Otras articulaciones que se afectan son las sacroiliacas y las esternoclaviculares. Aquí vemos algunas imágenes en las que se puede ver el grosor de las articulaciones aumentado. Muchas veces puede haber cierto grado de inflamación, enrojecimiento de la piel a veces y alguna vez un poco de calor, pero posteriormente se puede ver deformidad de la articulación, desviación del eje de alineación, muchas veces pérdida de la movilidad que puede ser persistente. Entonces en las manos se ven los típicos nódulos de Heberden y de Bouchard. En los pies se ve el hallux valgus con engrosamiento de las primeras metatarsofalángicas. Estas rodillas están en genu varu con curvatura de las rodillas hacia afuera, dejando un espacio al medio. Y aunque rara vez se presenta, pero puede presentarse a veces en los tobillos, especialmente en las personas obesas. Estamos viendo además un cojinete adiposo alrededor de un tobillo afectado. En las características radiológicas, lo típico es el pinzamiento articular, como podemos ver en la imagen de la derecha, donde si comparamos la cadera derecha con la izquierda, vamos a ver que en la cadera derecha tenemos la disminución del espacio articular secundario a la pérdida del cartílago articular. La esclerosis subcondral por el remodelamiento óseo que se va a concretar en los osteofitos, ¿no? Que son excrescencias óseas que aparecen en los rebordes de la articulación. Muchas veces existen geodas con quistes bastante grandes, subcondrales, y cuando la lesión es grave pueden haber lesiones de tipo luxación articular, ¿no? Entonces, en la radiografía estamos viendo todos esos cambios, además de un discreto achatamiento de la cabeza femoral. En esta diapositiva se puede ver las lesiones radiológicas de la osteoartritis. En el tobillo se puede encontrar pinzamiento de la articulación, presencia de osteofitos y esclerosis subcondral. La acromioclavicular lo mismo. También se puede ver el hallux valgus en los pies, con desviación de los primeros sortejos hacia afuera. Las típicas lesiones de la osteoartritis en estas manos, donde se puede ver el pinzamiento
la esclerosis, los osteofitos, las superficies irregulares a nivel de interfalángicas proximales distales, también a nivel de primeras metacarbofalángicas e interfalángicas de pulgares, incluso con subluxación. Y en la columna lumbar también se puede ver que existe pinzamiento del espacio discal en la parte posterior en varios niveles y osteofitos en los rebordes anteriores de los huesos vertebrales. La osteoartritis actualmente también puede diagnosticarse a través de otros métodos de imagen. Por ejemplo, el ultrasonido puede ayudar al diagnóstico de una osteoartritis temprana. Muchas veces que no suele ser visible la lesión en la radiología, el ultrasonido puede ayudar a la detección de la disminución del espacio articular y la presencia de pequeños osteofitos, además de derrames o ensanchamiento de la articulación, a veces rupturas meniscales y ensanchamiento de las cápsulas articulares. En cuanto a la resonancia magnética, también es frecuente que lesiones pequeñas, como la que se ve, que es una osteoartritis en acromio clavicular, no se puedan diagnosticar radiológicamente. Y en cambio en la resonancia se puede ver el edema óseo, las superficies irregulares, los osteofitos, el derrame, y muchas veces puede ser de mucha ayuda en el diagnóstico. En la osteoartritis, el tratamiento tiene 4 objetivos. Por un lado, aliviar el dolor y el malestar, que es lo que más trae a la consulta al paciente. Por otro, minimizar la incapacidad funcional, a fin de que no se vea afectado en su calidad de vida. Recuperar la funcionalidad perdida, hacer que vuelva a hacer las actividades que hacía antes y retardar la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento consiste, por un lado, en las recomendaciones higiénico-dietéticas, que consisten más bien en la dieta que va a llevar a un estado metabólico adecuado del paciente y también a evitar el sobrepeso. La terapia física, que tiene como objetivo mantener y restablecer la fuerza y la elasticidad de los músculos, asimismo la resistencia de los huesos y la flexibilidad y movilidad de las articulaciones. El tratamiento farmacológico, que va en general a tratar la inflamación y también a detener la progresión de la enfermedad. Los tratamientos intraarticulares, de los cuales se puede contar con tratamiento antiinflamatorio y también un tratamiento de viscosuplementación, y finalmente el tratamiento quirúrgico, que va a corregir las graves alteraciones que pudo haber tenido la enfermedad sobre la articulación. En el tratamiento farmacológico tenemos varias opciones. Están los analgésicos, que pueden ser no opioáceos y opiáceos, como el paracetamol y el tramadol respectivamente. Se utilizan para el control del dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos, que se utilizan generalmente antiinflamatorios selectivos de la COX-2 para evitar los efectos colaterales debido al tratamiento prolongado que se realiza, y suelen administrarse muchas veces en conjunto con los analgésicos, sobre todo en los momentos de mayor inflamación. Los corticoides de acción localizada suelen administrarse dentro de la articulación o en las estructuras periféricas a la articulación para disminuir la inflamación. Los tratamientos con los Cisadoa y con los insaponificables de soya y palta tienen como objetivo detener la progresión de la enfermedad y disminuir el dolor, aumentando la calidad de vida del paciente. La diacereína es un tratamiento que se utiliza en algunos lugares con iguales pretensiones, aunque no ha demostrado tener un efecto tan eficaz como las anteriores. Y la viscosuplementación, que consiste en la administración de ácido hialurónico y derivados dentro de una articulación para mejorar la movilidad y la flexibilidad de la articulación. En esta diapositiva podemos ver dos
referencias bibliográficas donde se respalda el uso de analgésicos y antiinflamatorios que reducen el dolor y mejoran la función de estos pacientes, que deben ser elegidos con precaución de acuerdo a las características del paciente y también de la gravedad de la sintomatología. Hay que tomar en cuenta la toxicidad gástrica y renal, y eso es lo que puede limitar su uso. Más recientemente, los más elegidos suelen ser los antiinflamatorios inhibidores de la COX-2 y han sido más ampliamente utilizados. En cuanto a la terapia de acción lenta, diremos que estas drogas han demostrado tener cierta acción sobre la progresión de la enfermedad y también sobre la disminución del dolor. Tanto los CISA-2, llamados condroprotectores, como los insaponificables de soya y palta. La mayor parte de las veces se concluye que los fármacos son eficaces, pero que se requieren de trabajos de acción más prolongada que puedan dar mayores pautas acerca del tratamiento. Este es un metaanálisis que se publicó en el British Medical Journal del 2010, donde se reunieron muchos trabajos con glucosamínico y dentin. Se encontró que existía eficacia en el dolor y también la progresión de la enfermedad, disminuyendo precisamente el daño a nivel de los cartílagos y la disminución del requerimiento de las prótesis articulares en los pacientes que tenían osteoartritis. Sin embargo, existían muchas alteraciones en cuanto a la realización de los trabajos y en cuanto al tipo de fármaco que se había utilizado. Entonces había bastante divergencia. En el tratamiento intraarticular se han utilizado especialmente corticoides que van a disminuir la inflamación y también el ácido hialurónico que se llama viscosuplementación, que va a mejorar la viscosidad y la flexibilidad articular. Ambos tratamientos tienen muchas controversias y no está totalmente definida su eficacia sobre la articulación. También se han utilizado algunos biológicos en el tratamiento de la osteoartritis, como la anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1, que es una citoquina que ha demostrado producir inflamación en estos pacientes. La mejoría sintomática ha sido evidente, aunque todavía no se conoce su efecto sobre la progresión de la enfermedad. El lavado articular es una estrategia que se puede realizar por punción o artroscopía y consiste en la inyección de solución fisiológica dentro de la articulación, que permite, además de obtener fragmentos de cartílago, enzimas citolíticas, cristales de pirofosfato cálcico o cualquier otro elemento que pueda causar dolor e inflamación en la articulación, puede ayudar también a realizar el debridamiento de las superficies articulares. Este debridamiento permite regularizar las superficies y los bordes de los meniscos que están afectados en el proceso degenerativo, eliminar los osteofitos que interfieren en la mecánica de las articulaciones. En esta imagen se puede ver el efecto de la debridación y el lavado articular por punción versus artroscopía en el tratamiento de la osteoartritis de rodilla. De hecho, no existe mucha diferencia en ninguno de estos procedimientos y sin embargo se puede ver que el efecto del lavado articular es bastante bueno en la articulación. Otros tratamientos también se han utilizado, terapia experimental, que consiste en el autotrasplante de plasma rico en factores de crecimiento articular, condrocitos autólogos o también introducción de aspirado medular dentro de las articulaciones, la colocación de células madre, etcétera, aún con resultados muy contradictorios. En la terapia no farmacológica se han encontrado puntos importantes como la educación del paciente,
el apoyo de las redes sociales, la disminución del peso si el paciente estuviera con sobrepeso, cuidados posturales que cuiden las articulaciones, el cambio y el abandono de algunas actividades físicas que van a lograr proteger las articulaciones, la fisioterapia y los ejercicios físicos adecuados a desarrollar la musculatura y aumentar la flexibilidad articular. En la educación del paciente se ha demostrado la mejoría del dolor y la incapacidad cuando el paciente está enterado de su enfermedad y colabora en el cuidado de sus articulaciones. Cuando la osteoartritis está relacionada con la obesidad, hay que tener en cuenta que la sobrecarga articular produce un estrés mecánico sobre la articulación. Además, la adipogénesis tiene acción sobre algunas hormonas como la leptina, la adiponectina, la resistina y la bisfatina que suelen modular la reacción inflamatoria dentro de una articulación osteoartrítica. Los últimos estudios han demostrado que existe una resistencia a la insulina a nivel de los sinoviocitos de los pacientes con osteoartritis y eso puede generar una inflamación de tal manera que haga que avance rápidamente la enfermedad, especialmente en aquellas personas que tienen un síndrome metabólico. Al reducir el peso en los pacientes obesos, se ha encontrado una reducción del dolor y una mejoría de la efectividad en el tratamiento de la osteoartritis. El estudio GUIDE ha hablado sobre el efecto de esta reducción de peso sobre la osteoartritis de rodilla. Generalmente no solamente se debe al efecto de la disminución de la sobrecarga articular, sino también a la menor inflamación en los tejidos que recuperan su sensibilidad a la insulina. La leptina, resistina y bisfatina están incrementadas en la obesidad y han sido asociadas al desarrollo de la inflamación, la resistencia a la insulina y la aterosclerosis coronaria subclínica. En cambio, la adiponectina es una adipoquina antiinflamatoria y tiene una relación inversa con la obesidad, la resistencia a la insulina y el riesgo cardiovascular. En cuanto a la terapia física, se puede hacer bastante. La fisioterapia trabaja en el aumento de los arcos de la movilidad articular, busca tonificar los músculos, reforzar los músculos, los huesos, para que pueda haber una mejor movilidad y se puedan realizar las actividades diarias. Hay programas de ejercicios aeróbicos relacionados con la edad y el sexo del paciente. El uso de aparatos de ayuda para la locomoción buscan proteger las articulaciones de sobreesfuerzos. El uso de vestimenta, de calzado apropiado, plantillas, ayudan precisamente a mejorar la calidad de vida del paciente, corregir la alineación de las articulaciones para disminuir también el dolor. El uso de aparatos que faciliten las actividades de la vida diaria se refiere a la utilización de algunos utensilios adecuados a las manos, a los pies de los pacientes, como utensilios de mangos más anchos o asientos más altos, de espaldares rectos o barandas en las escaleras, etc. Una de las principales terapias es precisamente la actividad física, estimular en los pacientes con osteoartritis y realizar la terapia física adecuada que les permita mantener la musculatura, la flexibilidad de las articulaciones, fortalecer los músculos, fortalecer los huesos. Por eso es que es parte importante de la terapia del paciente. Eso es lo que se trata de demostrar en esta imagen. Gracias por su atención.